El Ayuntamiento de Río Gordo patrocina este programa. Muy buenas tardes y bienvenidos a estos lunes donde ponemos de manifiesto todas aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestro patrimonio, con nuestra cultura y con todas aquellas actividades que se producen tanto en nuestra capital como en la provincia de Málaga. Evidentemente, a lo largo de todas estas semanas les vamos mostrando todas aquellas cuestiones, como decíamos, que se engloban y se adentran en la cultura, especialmente la malacitana. Pero hay aspectos donde nuestra cultura, nuestra gente, nuestra forma, nuestro arte se bifurca, se extiende y se amplía de una manera excepcional. Y hoy, desde Málaga, pero para todo el mundo, vamos a hablar precisamente de uno de esos personajes que de manera exclusiva y diríamos prioritaria, puesto que si analizamos y preguntamos qué personaje de Málaga podrías destacar como el más conocido a nivel mundial, sin duda alguna, de los dos primeros, si no el primero siempre, se hablaría de Pablo Ruiz Picasso. Pues precisamente Málaga, afortunadamente, cuenta en su haber con un museo que honra ya no solo la memoria, sino que pone de manifiesto la obra de Pablo Ruiz Picasso a través de su historia evolutiva y pictórica. De ese museo vamos a hablar, puesto que están de celebración esos 15 años que desde el año 2003 hasta nuestros días se han ido conformando en una base fundamental para la cultura malacitana y para exponer todos aquellos valores que nuestro malagueño más universal expuso en vida y ahora, después de fallecido, evidentemente, expone a través de su arte. Hoy vamos a tratar esos 15 años del Museo Pablo Ruiz Picasso, pero también, como siempre, nos vamos a adentrar en uno de los personajes que han hecho famosa a esta ciudad, que participaron de la misma, que nacieron o vivieron en la misma. Así pues, como siempre les digo, adentrémonos en el personaje en el día de hoy. Como bien se notifica en el Diario Sur de la capital malagueña, a finales de enero de 1849, un lujoso entierro en Málaga sirvió para despedir a Tomás de Sostoa Achucarro, que, sin ser malagueño, dejó una gran huella en la ciudad. No nació en Málaga, sino en Montevideo, Uruguay, en 1786, que por aquel entonces pertenecía a España, pero se retiró en Málaga y le profesó un gran cariño. Tomás de Sostoa Achucarro era doblemente héroe cuando se asentó en Málaga, por las batallas de la independencia española contra los franceses y en las guerras de la independencia americana. Estaba casado con una malagueña y tuvo 10 hijos, todos ellos malagueños. En su domicilio de calle Ollerías 31 le llegaba la muerte a los 64 años a consecución de un cólico el 26 de enero de 1849, 2 o 3 meses de haber retornado. En su sepelio, sobre su féretro, una espada y un sombrero. Tras el mismo, miembros de la familia más importantes de Málaga. Y en su nombre, una calle que, por otra parte, ha sido llamada por los malagueños e incluso en algunos planos como Héroes de Sostoa. Muchos han llegado a pensar que se trataba de una batalla o Héroe de Sostoa, pero hoy en día ya está rotulada Héroe de Sostoa por su apellido. Tomás de Sostoa Achucarro fue un marino de prestigio y venía al mundo el 8 de marzo de 1786 en Montevideo, Uruguay. Su padre, José Francisco de Sostoa Zuloaga, cuya familia procedía de Eibar y que fue ministro de la Real Hacienda de aquel país sudamericano. Se casó el 1 de diciembre de 1775 con la uruguaya María Isidora de Achucarro Camejo. El matrimonio tuvo 7 hijos. Tomás era el tercero de ellos y aunque estudió ciencias exactas, ingresó en Uruguay como cadete en la Marina. Después fue trasladado a España, donde aprobó el examen de guardamarina en 1806. Su primer destino fue el Ferrol, a bordo de la fragata Prueba, y se encargaba de la protección de las embarcaciones que acudían para su reparación al arsenal durante el bloqueo de los ingleses. A punto estuvo de perder la vida en la batalla de Tamames en 1808, en Salamanca, contra los franceses, al ser herido de gravedad
al atravesarle el pecho una bala y en la que destacó por su valentía. En 1810 embarcó en la goleta Tránsito y pone rumbo a las Islas Canarias, a La Habana y otros puntos americanos. Su fama comenzó a extenderse. Con 35 años contrajo matrimonio con doña María Dolores Ordóñez Viana, hija de don Fernando Ordóñez Bustillos y de doña Manuela Viana Chucarro, el 24 de mayo de 1821. Según algunas fuentes, en la parroquia castrense de Málaga tenía 35 años entonces. En 1823 protagonizó un hecho que mereció una felicitación especial del rey Fernando VII, burlar a una flota enemiga y penetrar en el puerto de Cádiz para llevar instrucciones. La reina Isabel II le otorgó el 3 de febrero de 1845 el grado de brigadier de la Real Armada Española. Pues otro de los personajes, como decíamos en el vídeo, no nacido, pero sí adscrito a esta ciudad de Málaga. Adscrito a la ciudad de Málaga no deja de estar el Museo Picasso Málaga, pues desde hace 15 años es referente fundamental en todo aquello que tiene que ver con la cultura malacitana, con la cultura a nivel mundial desde Málaga. Muchas fueron las vicisitudes, muchas las idas y venidas hasta que el museo se instaló y desde Málaga se propaga a nivel nacional en España, pero forma parte de esa red de museos Picasso que hay a nivel mundial. Esa adscripción a Málaga, como era el deseo del propio pintor, pero sobre todo después de la familia y de todas las instituciones que pusieron su granito de arena para que hoy en día sea una realidad y esa realidad cumpla 15 años, este pasado octubre cumplía 15 años, puesto que desde 2003 hasta nuestros días muchas han sido las visitas, las situaciones, las actividades, los momentos, las conferencias y todo lo que ha tenido que ver ya no solo con la figura de Picasso, sino con su entorno artístico y con los grandes maestros tanto del siglo XX como de siglos anteriores en la pintura. Por eso hoy tenemos el inmenso honor de contar con nosotros al director artístico del Museo Picasso Málaga, don José Lebrero. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decía, evidentemente, si hay una transformación cultural en Málaga de 20 años a esta parte, esa transformación pasa sin duda por el inicio y la puesta en marcha del Museo Picasso. Bueno, yo no estaba aquí hace 20 años, pero creo que pocas personas podían imaginar entonces que hoy, en 2018, la ciudad es lo que es. El nombre de la ciudad de Málaga aparece en periódicos internacionales, alemanes, franceses, norteamericanos, japoneses y de los sitios más diversos. ¿Y por qué se habla de esta ciudad? Se habla de esta ciudad sobre todo porque se ha ido convirtiendo en un destino turístico-cultural, que llama la atención porque no solo ofrece una red de museos, de lugares para ir a ver arte, para ir a ver cultura, sino que por sus propias características, por la ciudad fantástica que tenemos, por el clima, por la amabilidad, pues es una ciudad que se ha puesto de moda. Hace 20 años, pues no lo sé, no creo que alguien lo pudiera ver, pero lo cierto, y no lo digo yo, lo has dicho tú antes, y está ya siendo estudiado incluso en escuelas de negocios y en facultades de turismo, el hecho de que se inaugurara el Museo Picasso Málaga en el corazón de la ciudad, en un corazón que entonces, hace 15 años, estaba un poco necesitado de un brochazo quizá de urbanización, de restauración, de mimo y de cuidado, pues hoy se ha convertido en un centro histórico pues dinámico, muy restaurado, muy atractivo y eso pues tiene una de sus razones, de sus fundamentos, esa idea que tuvieron algunas personas y algunas instituciones de hacer memoria de Pablo Picasso abriendo lo que hoy es el Museo Picasso Málaga. José, ahí es evidente y está claro, hay una cosa, esas instituciones de las que hablamos, pero sin la incorporación, sin la ayuda, sin la negación
de la vuelta de Picasso a Málaga en forma de museo por parte de la familia no sería una realidad visible a día de hoy. Evidentemente, hoy cuando alguien llega a Málaga encuentra el nombre de Picasso pintado, escrito, grabado, tatuado y a veces hasta de una manera excesiva por todas partes. Hay que recordar que la última vez que Pablo Picasso estuvo en esta ciudad fue en 1901, es decir, que ha llovido mucho desde entonces, estamos hablando de hace más de 100 años, y que su memoria, su presencia, se perdió de algún modo en el tiempo. Me cuentan personas que conocen esta ciudad de hace tiempo que en los años 80, es decir, hace ya, no hace tanto, 40 años, el nombre de Picasso, la obra de Picasso no era algo especialmente bien visto, era una especie de, como decía alguien, considerado un ateo, un comunista y un pornográfico. Esa era de alguna manera el sentir de una parte de la población. Hoy las cosas son diferentes, como te digo, hay algo que creo que es muy venturoso, que una ciudad se identifique poco a poco, porque estos son procesos largos, se identifique con la cultura, creo que es una buena noticia, que se identifique con un artista, es otra buena noticia, y que pueda legitimarse como el lugar que nació y la ciudad que cuida a un artista universal, a un artista, como tú decías, tan conocido y reconocido e influyente en la historia del arte del siglo XX y más allá en la historia de la cultura y hoy hasta en la historia del turismo como Pablo Picasso, pues es una buena nueva a la ciudad y ha ido dando sus frutos. Y yo creo que en este momento la ciudad se encuentra en un momento, diríamos, dulce, no está todo hecho, hay mucho por hacer, hay mucho para pensar, no hay que creer que el mundo está resuelto, el mundo nunca está resuelto, pero es cierto que este museo pues, ha sido un dinamizador y ha sido un referente y hoy es pues, líder en esa transformación cultural de la ciudad. Y evidentemente hay tres nombres adscritos al propio museo, podríamos definir Christine, Bernard y Armand, que forman parte indiscutible ya no solo del patronato y patrones no honoríficos, sino reales, sino que aportan a través de la fundación creada también pues el patrimonio que poseen y lo ceden a Málaga de una manera magistral, exclusiva, y después lo interlocutan con todos aquellos museos Picasso esparcidos que hay situados en el mundo. En los años 50 del siglo pasado, es decir, hace 70 años más o menos, 60, 65 años, algunos miembros de la vida cultural local, y en especial el señor Tembury, se ponen en contacto con Pablo Picasso, que nunca había regresado a Málaga, como digo, y que ya llevaba unos decenios sin querer volver a España por varias razones que quizás luego podemos explorar, y se ponen en contacto con él y le dicen, hombre, que nos gustaría que usted nos ayudara queremos abrir un museo, potenciar su obra. Él manda a su hijo Paul, le pide que venga a ver de qué iba aquella misiva. Él viene con la señora Christine Ruiz Picasso, visitan la ciudad y si bien la reacción de quienes les habían llamado es una reacción cálida, es una reacción de agradecimiento, la ciudad está fría, la ciudad no quiere saber nada, como decía, de ese personaje, digamos, renegado, diríamos, ¿no? Ellos vuelven, regresan y ahí acaba la historia. Pero ya más adelante, en los años 90 del siglo pasado, es decir, ya hace 20, 30 años, Christine Ruiz Picasso presenta su colección en el Palacio del Obispado y la reacción de la sociedad malagueña, de las personas, de las gentes que van a ver esa exposición es tan positiva, es tan calurosa, que ella se anima para quizá tratar de materializar lo que hubiera podido ser el deseo del artista de dejar memoria, de dejar obra, de dejar constancia de que él nació aquí. Y ahí empieza una aventura de relación entre la señora Christine Ruiz Picasso, Bernard Ruiz Picasso, que es actualmente el presidente del Consejo Ejecutivo de nuestro museo, y ellos hablan con la Junta de Andalucía, con la Consejería de Cultura, y llegan a un acuerdo que yo creo que tenía ilusión y visión, y de ese modo, pues cediendo ellos, regalando ellos un número de obras considerables de Pablo Picasso,
Por lo tanto, nuestra colección, todo lo que está prácticamente en la colección, lo tenía Picasso en su casa, en su estudio. Pues la Junta de Andalucía entonces compra el Palacio de Buenavista, se realiza una restauración y en 2003, voilà, se abre el museo. Y aquí estamos comentando ya 15 años después aquella ilusión y aquella visión convertida en lo que es el museo. Habla José Lebrero de la idea fundamental de tener un museo en el epicentro de Málaga, precisamente, un museo que hoy en día, por ejemplo, sería dificultoso encontrar un edificio de una calidad y cualidades para albergarlo y que se une al Bellavista, como estaba nombrando, sobre todo el concepto barroco que tiene la edificación con el pintor, y precisamente a través de muchísimas exposiciones temporales que se han ido produciendo, se ha llegado a la idea y al conocimiento de lo barroco que era Picasso en determinadas circunstancias, el reflejo de pintores, escultores barrocos que Picasso tuvo, y eso se ha ido reflejando en muchas eventuales. Con lo cual el contenido y el continente forman una sincronía perfecta en este caso, porque alguien puede pensar, bueno, para Picasso el receptáculo tiene que ser de otra manera, y al final ha sido perfecto. Bueno, lo cierto es que cuando alguien visita el Museo Picasso Málaga hoy y lo ve ubicado donde está, tiene unos restos arqueológicos que de algún modo fueron un descubrimiento, una sorpresa que obligó a comprar más edificios alrededor de lo que iba a ser el museo. El museo tenía, la idea, el plan era ubicarlo exclusivamente en el Palacio de Buenavista, pero visto que se encontraron esos restos tan importantes, fenicios, para la ciudad, para el pensamiento, diríamos, arqueológico de la ciudad y para la reconstrucción arqueológica de la ciudad, se extendió. Eso fue, quienes lo vivieron nos lo han contado muchas veces, muy complicado. Tuvieron que comprar casas, tuvieron que destruir, tuvieron que hacer, y lo cierto que hoy es una especie de pequeño enclave, casi una mini ciudad en la ciudad, que sí, reúne por una parte una tutela de un patrimonio histórico, es un bien de interés cultural, de una arquitectura propia del Renacimiento español del sur, con influencias mudéjares, pero al mismo tiempo una parte de esta construcción es arquitectura del siglo XX, o yo diría del siglo XXI. Entonces tenemos la suerte de que el contenedor tiene pasado arquitectónico, substancia arquitectónica, y tiene contemporaneidad. Lo mismo que la obra de Picasso, coleccionamos obras de Picasso realizadas a partir de finales del siglo XIX, cuando el artista tenía 15 años, hasta obras que él realizó ya con más de 90 años, poco antes de fallecer. Él era el primero que decía: no hay arte del pasado, todo arte que vale la pena, que interesa, todo arte que tiene interés, sea egipcio, sea romano, sea barroco, como dices tú, si es interesante es arte del presente. En ese juego queremos intentar nosotros estar, porque es parte de nuestra misión, es decir, tutelar, dar a conocer, investigar la obra de un artista que fue muy longevo en el tiempo, como decía antes, pero al mismo tiempo contextualizarlo e intentar rescatar para nuestro presente del siglo XXI aquellos valores, aquellas riquezas, diríamos, estéticas y aquella ética artística que él tenía, porque creemos que puede ser útil para nuestro tiempo también. Y a la hora de la visión de lo expuesto, se requiere pues de un análisis de esa obra tan extensa y tan prolífica en Picasso, y se puede ver en el Museo Picasso a lo largo de la visión de su obra toda su trayectoria, desde los comienzos hasta su época final. La colección que ofrecemos y presentamos en estos momentos es un viaje, diríamos, desde ese jovencito, desde ese adolescente casi, que ya tiene tanto talento
que su habilidad desborda su edad, desborda lo que se podía entonces esperar de un joven aprendiz de artista. Su padre era pintor, él estudia primero con otros artistas, siendo casi un niño aquí en Málaga, después va con la familia a La Coruña, donde también va a estudiar. Se van a desplazar por obligación de su padre, porque era profesor de arte, a Barcelona, después se va a ir a Madrid a estudiar otra vez y así seguirá toda su vida estudiando y planteando, y ese recorrido a lo largo de su vida, esa carrera, diríamos, hacia adelante, que siempre va acompañada, desde mi punto de vista, de una sensibilidad del artista por la historia, por conocedor y sabedor que él forma parte de una historia, que hay una genealogía, nos deja desembocar en los años 90. Cuando él es ya muy mayor, y eso se puede ver en las últimas salas de la colección, dirá que le ha costado toda una vida pintar, dibujar de un modo libre. Cuando era un niño ya dibujaba como Rafael, el gran pintor italiano, y la visita al museo yo creo que permite ir viendo salto a salto ese camino de autocuestionamiento, de autocrítica, de insatisfacción permanente para conquistar nuevos territorios y nunca repetirse, algo que hacemos casi todos los seres humanos normales, no nos queda otra que repetirnos, pues Picasso no se repite. Claro, porque en muchas ocasiones siempre se asimila, el profano asimila a Picasso con la sencillez de un niño que se pone a dibujar, pero cuando analiza o se adentra, por ejemplo, en una visita al museo, lo que es, al salir, lo que vislumbra es todo el proceso evolutivo que ha tenido el personaje, que no ha llegado, o no ha llegado al cubismo, no ha llegado al collage, no ha llegado a la cerámica, por el simple hecho de ser un genio, sino que ha sido una evolución de un artista genial, por cierto. Sí, yo diría que lo del genio está muy bien porque es muy divertido y nos recuerda las mil y una noches y todas estas cosas, y es muy bonito, pero es insuficiente para comprender que el trabajo, el legado de Pablo Picasso y de un buen director de cine, de un buen escritor, está vinculado a dos cuestiones, a tres asuntos, además del genio. Una es el talento. Es decir, sin talento difícilmente se puede llegar muy lejos, es el caso de Picasso. Otra es la habilidad, es decir, la capacidad formal para saber resolver en cada momento aquello que de algún modo es una visión o un deseo o una búsqueda o una pregunta que se puede hacer el artista. Y hay una tercera, que es el trabajo y la disciplina. Y Picasso lo demuestra la colección y lo demuestra lo que sabemos, era un artista muy trabajador, muy disciplinado, que nunca dejó de estar en el tajo, diríamos, de su trabajo. Esa combinación es de algún modo una combinación casi mágica para comprender por qué la obra, en este caso de Picasso o de otros grandes creadores, destaca de esa manera tan especial. ¿Que era un genio? Bueno, también, pero sin el talento, la habilidad y la disciplina y el trabajo, pocos genios. Claro, se compara en vida, o la fama en vida, a la de Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? Decían que han sido los dos grandes en la pintura, que en vida ya tenían o gozaban de esa fama que es dificultosa en artistas, y tenemos muchos ejemplos de ellos. El Museo Picasso en Málaga, en estos 15 años, también nos ha traído que en esas exposiciones temporales haya una conexión también con todos aquellos lugares donde Picasso se hace referente, París, Estados Unidos, en todos lugares, y ya no solo con eso, sino que al ser una pinacoteca de relevancia, también tiene una relevancia al solicitar una serie de obras para exponerlas en Málaga y que después puedan volver a sus lugares de origen, como en Moscú, por ejemplo. Sí, podríamos imaginar, y eso existe, que el artista es un ser genial, escondido en una cueva, esperando que la inspiración llegue y produciendo al margen del mundo. Bueno, no es así, y el museo, en este caso nuestro museo, los museos tienen la oportunidad y a veces la responsabilidad de contextualizar ese trabajo excepcional de Picasso. Y durante estos años, como bien decías, no solo hemos intentado, o se ha intentado desde el inicio, acercar
los mundos donde Picasso se movió a través de documentación, de exposiciones, de obras, de libros, sino que también ha habido un largo repertorio, un largo número de artistas invitados. Han pasado las obras, o con sus obras por el museo, artistas desde Leonardo da Vinci, a Goya, Velázquez, Zurbarán, Matisse, Juan Gris, Julio González, y muchísimos más, ¿no? Nos parece importante dar contexto, relación, crear diálogos, porque de ese modo entendemos que se puede medir más el corazón del museo, ese museo monográfico dedicado a Pablo Picasso, con lo que otros hicieron y con lo que otros después de Picasso han hecho, de algún modo, con la sombra de él o la influencia de él o la presencia de él. Entonces, nosotros cuando empecé mi trabajo aquí propuse que el museo no fuera un mausoleo, un lugar de a la manera, pues yo qué sé, un lugar mausoleo, de culto, un lugar que lo de fuera, culto, pero de otra manera. pero que fuera un lugar vivo, un lugar orgánico, un lugar de relación, y creo que se ha ido intentando, y de tal manera pues tú mismo eres el primero que subraya esos proyectos de exposiciones temporales, el programa de actividades culturales, intentando siempre conectar ese mundo picasiano con otros muchos mundos. Precisamente con el 10º aniversario ya pudimos contemplar toda una serie de actividades y de exposiciones para tal efeméride. Con este 15 aniversario hay una exposición que precisamente ese sur de Picasso trae artistas, a grandes maestros de todos los tiempos en la pintura que se compaginan con Picasso en la exposición que vamos a poder ver hasta febrero. Efectivamente, el sur de Picasso es la respuesta que damos nosotros a un proyecto iniciado desde el Museo Picasso París, que es como la casa madre, diríamos, donde se alberga el mayor número de obras de Picasso y la mayor diversidad de ellas. Desde ahí se lanzó una idea a museos que tenemos relación con el Mediterráneo. Se nos propuso vincular a Pablo Picasso con el Mediterráneo, y museos italianos, museos franceses, museos marroquíes también, de Chipre, otros museos españoles, pues han ido proponiendo y van a seguir proponiendo exposiciones. Nosotros hemos querido focalizar la atención en el sur. ¿Por qué? Porque todavía hoy llegan colegios con alumnos de bachillerato franceses y el profesor o la profesora dicen: vamos a ver este museo dedicado a este artista francés, Pablo Picasso. Y eso existe todavía por razones diversas, necesitaríamos unas horas para saber por qué, pero lo que planteamos, y ha habido quien incluso lo entiende mal, cree que estamos hablando de folclorismo, que estamos hablando de andalucismo. No es eso. Hay algo que existe, que es el sur, y quienes mejor conocen eso somos los que conocemos el sur, y el sur lo hay en todo el mundo, no hay solo el sur de España o el sur de Europa. Bueno, lo que hemos querido era subrayar esa parte en la obra de Picasso, en el sentir de Picasso, en el hacer de Picasso, que lo vinculó durante toda su vida a esta parte del mundo que está de los Pirineos para abajo. Y por lo tanto hemos reunido obras de arte íbero, hemos reunido obras de la época romana, fenicia, del barroco, y hemos ido tratando de articular un juego de yuxtaposiciones, de formas, de imágenes, de representaciones, de obras de Pablo Picasso, y esa especie de atmósfera artística, porque el mismo barroco español es un movimiento contraclásico. Los barrocos españoles son conscientes de que no quieren ser italianos. Y por ello Picasso, yo creo que también en su obra hay una conciencia de que no quiere ser cubista, no quiere ser clasicista, no quiere ser francés, y es todo eso. Y de alguna manera el recurso que él tiene en su escritura, en algunos momentos a lo largo de su vida, a esa memoria y a esa manera de hacer, de entender, que corresponde a nosotros, que va más allá de la historia, si tiene algo que ver con las mitologías, es lo que hemos querido subrayar. Y así en la exposición se pueden ver astas de bronce de Cortrix, de las Baleares, de más de 2000 años de antigüedad. Se pueden ver obras de Goya, un autorretrato de Goya, se pueden ver obras de Zurbarán, y también se pueden ver
obras de Juan Gris, contemporáneos de Picasso, y escuchar música de Falla, y siempre, como digo, eludiendo caer en los tópicos y eludiendo caer en los lugares comunes y tratando de ofrecer más preguntas que afirmaciones. El sur de Picasso, con un número muy grande de obras y con algunas nunca vistas aquí y asociaciones nunca hechas hasta ahora, está para que la vayáis a ver hasta mitad de febrero del año próximo. Nosotros lo que no podemos eludir es el paso por la publicidad, pero vamos a volver enseguida y vamos a adentrarnos, a seguir adentrándonos en esas actividades del Museo Picasso Málaga y, como les digo, será después de unos pequeños consejos. En plena serranía de Ronda, Benaoján celebra este fin de semana su tradicional Feria de la Chacina, un evento gastronómico donde poder adquirir y degustar una amplia variedad de chacinas y derivados del cerdo, además de otros productos malagueños como aceite de oliva, quesos, mermeladas, dulces. Durante estos días la feria se completa con actividades para toda la familia, como exposición de coches clásicos o concurso de cortadores de jamón. 16ª edición de la Feria de la Chacina, un placer de más de un siglo, este fin de semana en Benaoján. En la comarca de la Sarquía, de pasado árabe, con calles y plazas llenas de encanto, nos espera Río Gordo, sus ermitas y la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, el recinto del Paso, el museo etnográfico. Disfruta de sus productos autóctonos, su gastronomía, sus fiestas, sus rutas de senderismo. Río Gordo, entorno natural espectacular. De vuelta, como siempre prometemos y cumplimos, y de vuelta también con nuestra forma de expresarnos, de entendernos. Seguramente Pablo Ruiz Picasso tendría algunos conceptos en cuanto al vocabulario se refieren de su niñez y de su estancia en esta ciudad, además de su nacimiento, y ese concepto que lo haría a lo mejor diferente y diferenciador en la pintura también lo podría llegar a tener la forma de expresarse, de comunicarse, de sentir y vivir, como nosotros lo hacemos a través de esas expresiones, esas frases, ese vocabulario y ese contexto que nos une entre todas aquellas personas que convivimos en este lugar. Así pues, sepamos en el día de hoy de qué palabra estamos hablando. Aunque al aseverar pidiendo un mixto, lo primero que se nos viene a la mente es el sándwich que alterna el jamón y el queso. Al tratarse de la palabra de la alternancia y la dualidad en la composición, algo de dos diferenciados. En Málaga tenemos dentro de nuestro vocabulario otra acepción para esta palabra, aunque sustituimos la X por una S, pues un mixto en esta tierra es además una cerilla y las cajetillas están llenas de mixtos, al igual que la llama la da un mixto. Así pues, nuestro desayuno se ha convertido, por obra y gracia de este pueblo, en la luz que ilumina nuestro vocabulario. Un mixto de toda la vida, aunque evidentemente esa dualidad y esa unión entre el queso y el jamón sea el mixto para todos, para nosotros también es una cerilla muy utilizada, por cierto. Utilizado es el referente de Pablo Ruiz Picasso en Málaga y estábamos hablando con el director artístico de la Pinacoteca malacitana, José Lebrero, de los 15 años, desde ese 2003 hasta nuestros días, de esta pinacoteca, de este museo y de todo aquello que ha conllevado el establecimiento de la misma en Málaga. Decíamos, José Lebrero, la dimensión de Picasso, expuesta ahora en ese sur de Picasso y en ese reclamar, de alguna manera, la identidad, lo identitario de Picasso, que no ha perdido, como el vocabulario decíamos. Seguramente si vemos esos últimos documentales, esas imágenes del último Picasso, podemos incluso atisbar a un malagueño, que no ha dejado de serlo nunca, aunque evidentemente estamos hablando entre 8 y 9 años en la marcha, pero es una edad en la que uno todavía, y sobre todo un personaje como él, que seguramente se ascribiría y tomaría de todos el referente del sur al que hacíamos alusión antes.
por lo que sabemos, el artista era, y no es el único, corresponde a un perfil de artista, digamos, conocido, era una persona con una gran curiosidad por las formas, una gran curiosidad por las maneras, por las formas, no solo las formas físicas, sino las formas de las maneras de moverse, de hablar. Cuando Picasso tiene alrededor de 50 años, 1935, y lo digo al hilo de lo que tú has estado antes comentando, entra en una crisis artística, una crisis personal, y deja de pintar. ¿Y a dónde navega el artista, pintor, dibujante, convulso que siempre está trabajando? Bueno, se agarra a la palabra y en 1935 empieza a escribir de una manera muy del sur. No hay poesía similar a la de Picasso en la época en Francia, y por eso, por ejemplo, alguien como André Breton, el padre del surrealismo, se ve seducido por esa manera de escribir de Picasso, se pone a escribir y escribe poemas y utiliza, eso quizá tiene interés para vuestro vocabulario, algunas palabras, algunas recetas, algunas formas de hablar que son muy de aquí. ¿Qué quiere decir eso? Un hombre de 50 años que llevaba ya tanto tiempo viviendo en el mundo internacional del arte, en Francia, cuando siente un vacío, diríamos, creativo con la imagen, se agarra a la palabra. Y lo hace de una manera muy propia de nuestro humor, de nuestra manera de comunicarnos, de esa forma de decir las cosas sin decirlas, que creo que tiene mucho que ver con nosotros, y eso es muy característico de Pablo Picasso. Hablábamos de la exposición que ahora conmemora esos 15 años de el sur de Picasso. Hasta febrero se proyectará, el 3 de febrero, si no recuerdo mal. No recuerdo exactamente la fecha, en nuestra web, Museo Picasso, Sí, desde el 9 de octubre al 3 de febrero, exactamente. Y después vendrá una exposición que marca, como está marcando esa trayectoria el Museo Picasso de Málaga, pues si hay también otra cuestión que ha marcado a Picasso, han sido las mujeres que han pasado por su vida. Sí. Y precisamente su primera mujer, Olga, es el referente de la próxima exposición que veremos. Efectivamente. Quería, porque me lo he dejado en el camino, añadir algo respecto a lo que tú decías, es decir, el sentido de pertenencia a algún lugar. Cuando Picasso cumple 80 años, es decir, ya unos años después de 1935, es decir, 30 años después de esos momentos en los que acude a la escritura para expresarse y lo hace de un modo muy nuestro, sea lo que sea el nuestro, no es el de los otros, y ahí podemos estar toda la vida discutiendo, pero eso existe, desde mi punto de vista. Lo celebra en el sur de Francia. Él se ha refugiado de algún modo en el sur de Francia, cerca del mar, y de vez en cuando permite que sus amigos españoles no solo aparezcan por allá, y un periodista español, un periodista radiofónico español que vivía en París, es decir, un hijo de la radio española, fruto del exilio y de la emigración que tuvo lugar en nuestro país con motivo de la guerra civil, logra acercarse a él, y hemos recuperado un documento. Hay muy pocos documentos en los cuales podemos oír al artista. Todo el mundo habla de Picasso, pero muy pocos han escuchado su voz. En ese jolgorio, en la celebración con unos y otros, el periodista le pregunta, y se puede escuchar en el sur de Picasso, le pregunta si él se siente español. Y él con 80 años le dice algo así más o menos, que cada vez se siente más español, en un español así entre medio afrancesado, andaluz, español, afrancesado, dice que cada vez se siente más español. Y él dice algo que yo creo que es una gran verdad, dice: cuando alguien, más o menos dice, vive mucho tiempo alejado del sitio de donde era, se siente cada vez más de aquel lugar. Por lo tanto, es el mismo artista que con 80 años habla, se manifiesta de aquí, se manifiesta de aquí. De aquí parte él a París, y es en París donde conoce a los ballets rusos, eso en los años 15, 16 del siglo, hace 100 años, para entendernos. Y esos ballets rusos de Sergei Diaghilev, que eran unos ballets modernos, progresistas, diferentes,
le invitan a hacer los vestuarios y los escenarios, los telones para un ballet con música de Falla, y eso va a tener lugar en Italia. Picasso viaja a Roma, primera vez, viaja a Nápoles y ahí conoce a una de las bailarinas de esos ballets rusos que, si nos acordamos de cuando hubo la revolución, el siglo de las revoluciones artísticas, políticas, la revolución en Rusia, ese grupo, ese ballet, esa empresa de Diaghilev marcha de allá y baja al sur, digamos, a Francia. Él conoce allá a Olga Koklova. Olga Koklova va a ser su amante, va a ser su compañera, va a ser su mujer, va a ser la madre de su hijo Pablo, y también va a ser la modelo con la cual va a compartir una, digamos, aventura artística, estética, durante más de 20 años. Eso, gracias al estudio, a la sensibilidad del nieto de Pablo Picasso y Olga Koklova, el señor Bernard Ruiz Picasso, presidente de nuestro Consejo Ejecutivo, se ha materializado en una exposición dedicada a esta bailarina, entonces, que se convirtió en la compañera durante esa época de Pablo Picasso. Y nosotros, después del sur, va a venir de algún modo el frío, que no era frío, es una metáfora, el frío norte de Rusia, porque ella era hija de aristócratas rusos, que tuvo, como otros muchos, que marchar de Rusia en aquel momento tan convulso, diríamos, pues porque por razones diversas, y esa exposición que se ha inaugurado recientemente en Moscú, y que en Moscú toma un carácter muy melancólico, muy sentimental, porque de algún modo en Moscú la exposición se ha centrado en esa idea de una bailarina que se marcha de su país, que nunca va a volver, que mantiene una relación como puede con su familia, pero nunca los va a volver a ver, y de alguien que tiene también un modo un poco trágico de morir. Esa relación, con documentación, con cartas, con películas, pero también con un número muy importante de obras de arte, es lo que vamos a presentar en Málaga a partir de finales de febrero, me parece que es, en esta exposición Olga Koklova, que hemos coproducido gracias a la generosidad de la fundación del señor Bernard Ruiz Picasso y la ayuda del Museo Picasso París, con el Museo Pushkin de Moscú y con CaixaForum de Madrid. Fundación Fava, en torno a todo lo que se está hablando, y también desde el inicio de estos 15 años ha estado muy patente en el Museo Picasso que, como antes ponía, no se tiene que crear un mausoleo para una visita y salida tal cual, sino que tiene que interaccionar con el visitante, y de esa interacción surgen pues conferencias, conciertos, gastronomía, pero sobre todo también talleres, visitas guiadas, y exponer los fines de semana, por ejemplo, todas aquellas cuestiones que tengan que ver, por ejemplo, con la exposición del sur de Picasso y con tantas otras que se han ido produciendo. Hoy mismo es el Día Internacional de la Discapacidad. Y hoy mismo, esta mañana, porque esa es misión del museo, organizado por nuestro Departamento de Educación, hemos celebrado un acto maravilloso, un acto que vincula la discapacidad con el deporte. Hemos tenido, además de representantes de la Fundación del Málaga Club de Fútbol, que están haciendo una tarea muy remarcable con unos equipos de fútbol. No me refiero a los profesionales, sino en este campo, digamos, de hacer más asequible la vida que tenemos las personas que cada día podemos desarrollarnos sin grandes dificultades, a los otros, a las otras, han estado allá, y hemos tenido también la visita estupenda de algunos de los protagonistas de la película Campeones, que tú probablemente conocerás, una película en la cual un grupo, para el Oscar, un grupo de olvidados, diríamos, se convierte en un equipo de baloncesto extraordinario y fantástico. Y ha sido una reunión, había casi 200 personas de asociaciones, voluntarios,
personas con discapacidad, expertos y un diálogo muy divertido, muy interesante, y luego se ha podido ver la película. Eso entendemos que es parte de nuestro trabajo. Creemos que los museos y otro tipo de instituciones similares pueden ser sitios donde las personas se encuentren, las personas diversas que quizá no se conocen, donde se puedan reunir y puedan hacer algo que hoy parece que en otros campos, quizá en el de la política, empieza a ser poco frecuente: discutir con respeto, tener una opinión divergente, coincidir, no coincidir, pero aprovechar la cultura para hablar de otras cosas que nos hacen quizá más libres y más cultos. Ese programa de educación, talleres, como dices, estamos preparando para el día 15 de diciembre, sábado, va a haber un acto extraordinario, estupendo, en el museo, porque vamos a mostrar, además de la colección permanente, la exposición El Sur de Picasso, vamos a hacer una fiesta que la hacemos cada año de Navidad, con participantes en talleres en clave también de accesibilidad y de acceso, digamos, desde la discapacitación. Vamos a hacer una gran presentación de trabajos que están realizando, todavía están trabajando, más de 300 personas. Habrá música, habrá fiesta, y a veces nos ponemos muy serios, muy pesados, muy aburridos con nuestras investigaciones, pero el museo también es un lugar. En Estados Unidos se ha hecho y se hace una encuesta y decía: ¿cuál es el primer motivo por el que las personas van a los museos? Y la respuesta es para divertirse, para pasarlo bien. Los museos pueden ser sitios para pasarlo bien y aprender cosas y compartir en la divergencia o en el antagonismo o en la comunidad ideas. Y eso es lo que nosotros intentamos cada día. Claro, porque aunque la obra de Picasso, como decíamos, es grande y extensa, evidentemente hay muchas personas que pueden llegar a pensar, bueno, un museo solo de una persona, cuando hay varios referentes en el mundo, pues puede agotarse, ¿no? Puede llegar un momento en el que, como el artista a los 50 años, tenga que reinventarse nuevamente. Estamos hablando de quizá el artista en la historia del arte occidental del cual se guarda, se tutela más obra, y el artista que quizá tocó todos los palos posibles de su época. Evidentemente, después de Picasso pues han aparecido otras tecnologías, otras maneras de hacer, y estamos también hablando de un artista con una longevidad, es decir, con una capacidad. Empezó a los 9, 10 años y después de los 90 seguía trabajando de un modo desaforado cada día. Todo eso lo convierte, además de su talento, además de su voluntad de explorar, de investigar, de probar, y además de su calidad excepcional y su valor histórico, en una especie de mina que no se acaba nunca. Picasso no se acaba nunca. Parece mentira, pero siempre aparecen otras obras que invitan a otras nuevas interpretaciones, y eso nos da quizá una ventaja sobre otros museos monográficos, y de esa ventaja intentamos aprovecharnos para extender de algún modo, gracias a la potencia y a la intensidad de su gran obra, extendernos y viajar y ofrecer ese viaje a otras dimensiones que en principio pudieran parecer que no tienen nada que ver con Picasso, pero si uno quiere, al final todo lo que vale la pena tiene que ver entre sí. 15 años, ¿y hacia dónde se dirige el Museo Picasso? ¿Cuál es el futuro más inmediato o un futuro a medio plazo? Hay dos cuestiones que nos interesan, que nos preocupan, que estamos estudiando. Uno es la sostenibilidad. Estamos viviendo, como decíamos antes, en la ciudad de Málaga, un momento dulce respecto a los museos, la oferta cultural, pero nadie sabe cuánto va a durar esto. Vivimos en un mundo de incertidumbres, en un mundo de, como decía el politólogo Zimmermann, un mundo líquido en el que todo parece que se nos va por las manos, y por lo tanto nosotros estamos ocupados en consolidar, digamos, este buen momento que tenemos respecto a lo cualitativo y a lo cuantitativo, y estamos mirando hacia el futuro cómo hacerlo. Y por lo tanto eso tiene también que ver con cómo crecer. Estamos creciendo
y hay muchas maneras de crecer y eso es lo que estamos analizando. Por lo tanto, pensar cómo podemos mantener el museo vivo a escala, sin pasarnos, digamos, y tampoco sin frenar, y por el otro lado estamos también muy interesados y explorando cómo llegar a las nuevas generaciones. A los más jóvenes las cosas del siglo XIX les interesan muy poco y la mayoría de las cosas del siglo XX cada vez le interesan menos. Y estamos hablando de un artista que nació en el XIX y desarrolló su obra en el siglo XX. ¿Cómo podemos, si lo creemos y así es, transmitir esos valores, esa creatividad de Pablo Picasso a los más jóvenes? Y en esa aventura estamos metidos para el futuro más próximo. Si tuviera que quedarse José Lebrero con una frase, una expresión, algo que le hayan comentado después de estos años de Picasso en Málaga a través de estos museos, después de visionar cualquiera de las exposiciones, un comentario que haya hecho un visitante o una persona conocida, ¿con cuál se quedaría o con qué concepto se quedaría que dijera estoy orgulloso de esta cuestión? Afortunadamente el mundo picasiano que se ha construido en Málaga a través del museo es tremendamente rico, es tremendamente agradecido. Por lo tanto, cuando se llega a esta pregunta difícil de qué es lo más importante, pues yo no me atrevo a contestar de un modo rotundo, pero te puedo decir, por ejemplo, que el otro día nos escribió un señor escribió, además nos escribió a la dirección de correo electrónico de información, y era un señor, creo inglés, que vino al museo e iba en silla de ruedas, o pidió una silla de ruedas, y entonces se le dio una silla de ruedas, hizo su visita con la silla de ruedas, y nos escribía para darnos las gracias por la manera como se le atendió, por la amabilidad con la que se le trató a él y los que vivían, y nos sugería que en la web y en la información del museo tendríamos que publicitar que si alguien necesita una silla de ruedas, que así es, se la ofrecemos. Y nos dijo, así vendrán más personas con esas limitaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces, espero que muchas, el museo sirve, atiende a la gente, a las personas. Y cuando el museo sirve para que alguien que lo visita se va con esa memoria, con esa buena impresión, con esa experiencia acumulada que no tenía cuando llegó, pues eso siempre es una buena nueva. Y afortunadamente nos pasa unas cuantas veces. Y trabajamos para que nos sigan personas que no conocemos diciendo ha valido la pena llegar al Museo Picasso Málaga. Pues esperemos más buenas nuevas y en esa espera agradecemos la presencia de José Lebrero en el día de hoy, porque también sabemos que está, como se suele decir, está muy viajado en torno al Museo Picasso y todo aquello que tiene que ver con él, y traer a Málaga toda aquella obra de Picasso y todo lo que hace referencia, y le agradecemos precisamente pues que haya estado hoy con nosotros y que se siga difundiendo la imagen, la figura, el arte y todo aquello que tiene que ver con Picasso desde Málaga. Bueno, las gracias a vosotros, y siempre lo decimos porque que los medios de comunicación apuesten por dedicarle un poquito de tiempo a la cultura, pues es algo que ayuda y es algo que es muy útil, por lo tanto gracias a vosotros y a ti en especial. Y nosotros pues nos veremos la semana que viene pues con mucha más cultura, con mucho más patrimonio, y ya saben que esa es nuestra tradición, estar aquí todos los lunes para mostrarles todo lo que tiene Málaga que enseñar. Así pues, hasta el próximo lunes. El Ayuntamiento de Río Gordo ha patrocinado este programa.